¿Qué tal, Lucas? Ahora sí la escucho. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Aquí estamos, hijo, con frío. Oye, si de repente se corta la clase, te aviso, les pido disculpas o si tú avisas en el WhatsApp porque BTR se cayó de los servidores. Ah, sí. Sí, Sí, igual tengo BTR. yo también. Entonces estoy con el miedo de que en cualquier momento nos desconectemos. Está Ya, súper malo el internet. sí, súper complicado hoy día. Entonces, de hecho, en la mañana tuve varios problemas para conectarme. Así que, bueno, si llega a pasar, nos conectaremos o haremos de todas maneras la clase después, la retomaremos, la recuperamos, digamos. Sí, no, sí, igual no hay problema de eso. Es un problema que está fuera de nuestro alcance. Ahí yo aviso cualquier cosa. ¿Qué cosa? Ya. Bienvenido, Paolo. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas. Bien, gracias. Ahí estábamos hablando con Lucas el tema que ha habido hoy de BTR, que se cayeron los servidores, así que si se cae la clase, pues tengo BTR, así que eh, la retomaremos en otra oportunidad, ¿ya? Pero es algo que Ok. ha estado complicada esta mañana, BTR. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutitos, chicos, ¿ya? Son recién la 1:30, 5. ¿Sí? Eh, bueno, chicos, yo espero que sus compañeros, yo en la aula virtual dejé el mensaje.
recordando que la clase hoy día iba a ser un poquito más temprano, ya, debido a que tenemos una reunión más tarde con la administración del ENAC, dado que se está programando el segundo semestre ya. La verdad que queda una semana más y ya partimos a finales de mes con el segundo semestre en agosto y el tiempo pasa tan rápido que es impresionante. Así que delante de María le contaba a Lucas y a Paolo que hoy día han habido problemas con internet porque se cayeron los servidores de BTR, ya, y así que si de repente se corta la clase, por favor les pido disculpas, pero es algo que está fuera de nuestro alcance. En todo caso, si ocurre, la retomaremos y la recuperaremos en otro momento, ¿ya? Ya, profe, no se preocupe y disculpe, buenas tardes, no la había No saludado. se preocupe, estamos bien en la hora, sí. Es el cafecito de anteclase que se toma en el instituto. Así que de eso se trata. Bueno, chiquillos, nosotros ya vamos a partir. Hemos visto varias cosas que tienen relación con las empresas, ¿no es cierto? Partimos con el concepto de empresa, luego vimos las sociedades, después vimos los tipos de documentos, el organigrama, los tipos de documentos, ¿ya? Llevamos 4 módulos ya, es decir, la mitad del curso. Entonces me gustaría saber, antes de pasar al 5.º módulo, que obviamente igual está relacionado con lo anterior, pero si tienen dudas conceptuales, si tienen dudas de alguna cosa, yo les había propuesto que hiciéramos antes del examen una prueba, una clase extraordinaria un día viernes que se tiene para eso, y los quería invitar a que si tienen consultas me pueden mandar un cuestionario, si usted cada uno o el que quiera hacer consulta y que se podrían responder en esa clase o en la última clase antes del examen. Ya lo que quiero que pase, digamos, es que no se queden con consultas pendientes, ¿ya? Como es un ramo teórico, de repente miramos y decimos, no, está todo bien, pero cuando ustedes revisen las tareas, y por favor hagan las tareas y los foros, o cuando revisen sus pruebas de nuevo, hay ciertos conceptos que a veces se confunden. Entonces es importante que ustedes, si tienen alguna duda, por favor, me la hagan llegar y los podemos resolver en conjunto, o yo les respondo en la última clase o en esa clase adicional que podríamos hacer antes del examen, ya, o en la semana del examen. Lo importante es que salgan, yo quiero que mi curso salga bien evaluado, que salgan bien. No regalo notas, ustedes ya lo vieron, no regalo notas, pero sí que se preparen bien, y esa es responsabilidad mía, ¿ok? Así que espero, si tienen dudas, chicos, que ustedes las hagan, me manden las consultas, si quedan con alguna cosa pendiente, y así, antes de cerrar el semestre, retomamos cualquier duda que a ustedes les parezca. ¿Están de acuerdo? Profe, Dime. mire, yo tengo, no sé, una consulta o acotación, no sé cómo se puede decir. Dígame. Lo que pasa es que yo vi la primera prueba, la primera evaluación, vi mi nota, pero por ejemplo los otros profesores, los otros ramos, cuando teníamos evaluaciones así con Word, nos decían más o menos en qué nos habíamos equivocado, qué respuesta estaba mal. Entonces yo ahora revisé la mía y solamente es usted, bueno, el detallito que puso en el comentario. Pero ¿Ya? yo tengo ahí la duda de en qué estoy bien y en qué estoy mal, porque no sé en qué me equivoqué. Entonces, no sé, yo sé que ustedes tienen harto trabajo igual. No, pero no si te existiera preocupes. la posibilidad... Mira, qué bueno, María, que tú me hiciste esa acotación. Te comento, lo que pasa es, como yo les dije al principio, yo es primer año que hago clase aquí en el ENAC, ¿ya? Y todos los institutos funcionan, los centros de educación, ustedes saben que funcionan de forma distinta, ¿ya? Y además que fue este sistema online, que soy honesta, a mí no me había tocado, entonces es distinto cuando estamos en la sala de clase y uno con los alumnos toma la prueba y dice, mira, sabes que aquí la verdad que es un proceso bastante diferente. Entonces no tengo ningún problema, María y estimado, de que
y en la misma prueba que ya hicimos y en la segunda, aparte de hacer ese comentario, les voy a colocar, mira, revisa la pregunta 2 porque aquí te equivocaste, el concepto era esto, ¿te parece? Así que gracias por tu acotación. Si, como Sí, les sería genial, sí, profe. ni un problema, porque así, la verdad que como este es un sistema distinto para educar, o sea, de verdad no es, no es tan, sobre todo en esta cosa de conceptos es un poquito más complicado, entonces, porque cuando revisamos números, es súper fácil, o sea, revisar números es colocar, el resultado te tiene que dar 10 y es 10, no es 9 ni 11, es 10. Entonces, no, María, ni un problema. Yo voy a retomar la primera evaluación, y te voy a colocar, y se los voy a colocar a todos, cuál fue el punto, por qué les bajó el puntaje en cada pregunta. Y en la número 2, todavía no empiezo a revisar porque no todos subieron la evaluación el domingo, faltaron algunos, así que ya mañana reviso y espero el jueves que estén las notas arriba. ¿Mm? Pero esta vez voy a hacer el Gracias, profe. comentario como tú me lo solicitas. Y te agradezco que hagas la acotación porque uno se queda como tranquilo que se entendió. Entonces, si no es así, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, partimos, chiquillos, la clase anterior, nosotros estuvimos viendo los documentos, documentos Mercantiles, mercantiles. ¿cierto? Pablo, dime. No, profe, decía que sí, los documentos mercantiles. Exacto, gracias. El frío. Entonces, ya vimos que la importancia que tenían los documentos que se procesan en una empresa, ¿cierto? Vimos lo importante de una factura, inclusive la importancia que tiene un simple que uno puede ver que es un simple memo, pero que a veces trae información importante para el proceso de alguna situación en la empresa, ¿ya? Vimos también en la clase anteriormente el tema de los organigramas, lo importante de que tener un organigrama, por muy pequeña que sea la empresa, para mantener el orden, para saber cómo funciona, tal como había dado un ejemplo sus compañeras como el conducto regular, ¿se acuerdan que ella dio el ejemplo del colegio? Que me pareció sumamente ejemplarizador, ¿ya? Porque es eso, saber cómo funciona. Y cómo funciona primero la organización de las personas y luego tenemos como la documentación que ocupan las personas dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces después, ¿qué tenemos después de eso? Tenemos el movimiento de la información. Y eso se llama, en términos administrativos, el flujo de la información, ¿ya? Y de eso de eso se trata este nuevo módulo, donde vamos a ver lo importante del flujo de la información, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo no saco nada en términos reales tener, como hablábamos el ejemplo del memo, de tener un memo y tenerlo guardado en el escritorio, o sea, me llegó, lo guardé en el escritorio y me olvidé. Eso no sirve. También, por ejemplo, una nota de venta, los documentos que hablábamos, ¿se acuerdan? Es decir, una nota de venta que manda el vendedor y que nadie la tomó en cuenta. O sea, chuta, acá perjudicamos al vendedor porque no pudo realizar la operación, no hicimos la venta. Entonces, es sumamente importante dentro de las empresas también ver el flujo de la información, ¿ya? Ver cómo se maneja, quiénes son, dentro de la misma organigrama, quiénes son los responsables de emitir los documentos y de resguardar estos documentos. Como hablamos, dentro de las funciones de los documentos, ¿se acuerdan? Que hablábamos de la función de contabilidad, la función de control y de la función jurídica. Entonces, generalmente
en relación, dependiendo cómo está organizada la empresa, pero casi toda la documentación pasa por el departamento de contabilidad, ¿cierto? O sea, la factura, las compras, las ventas, todo. Pero para que lleguen a contabilidad, tienen que venir de otros departamentos. Y eso es lo importante, es cuando hacemos una organización, determinar estos flujos. Ustedes pueden ver ahí, hay un videíto que yo les subí, que es una de los documentos mercantiles. Hay un videíto que muestra todo un proceso de una venta. Mírenlo, es entretenido, y es como para que tengan, en el fondo, para visualizar, como lo que hace un video, justamente la importancia del flujo de la información, del flujo de los documentos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un pequeño flujo de ventas, ¿ya? Donde pensemos en un cliente que solicita un X producto a la empresa, cotización, orden de compra, guía de despacho, factura. Cada empresa, este es un ejemplo general, digamos, pero cada empresa va a determinar sus procesos y sus flujos de información, ¿ya? Porque esto va a depender, digamos, del porte de la empresa, del tipo de organización, qué es lo que quieren, a qué le da importancia también, ¿ya? Hay empresas, por ejemplo, que hay un flujo, por ejemplo, como acá, que hay una cotización, una orden de compra, una guía de despacho, una factura. Pero hay empresas que no usan todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al home center, yo no hago una cotización, no hago una orden de compra, claro, una empresa grande tal vez, pero cuando uno va como persona, yo hago una factura, voy directo a la caja y tengo una factura o obtengo una boleta, es una compra directa, una venta directa, ¿correcto? Pero también Home Center trabaja, por ejemplo, con grandes constructoras. Y ya cuando trabaja con grandes constructoras, tiene otro modelo de trabajo, porque ahí hay cotizaciones, lo estoy asumiendo, digamos, debería ser por un tema de organización. Cotización, orden de compra, guía de despacho, factura. Entonces, uno siempre, ¿por qué les pongo esos dos ejemplos? Porque no hay que encasillarse, ¿ya? No siempre lo que sirve para una empresa sirve para otra. Cuando ustedes estén en el área laboral, cuando estemos trabajando, lo que yo organizo en una empresa y funciona muy bien, no implica que pueda funcionar para otra empresa, y aunque sean del mismo rubro, porque tiene que ver con los objetivos y con la forma de trabajar que tienen las empresas. Entonces, por eso es sumamente importante lo que hablábamos, como les digo yo, que todo se relaciona. Cuando decidimos qué tipo de sociedad, qué tipo de organigrama, qué tipo de organización vamos a hacer y cuál es la documentación y cómo vamos a hacer el flujo de documentos, ¿ya? Todo, si ustedes se van dando cuenta, tiene una relación. Ahora, cuando hablamos sobre los flujos de documentos, es sumamente importante darle la importancia que tiene documentos, ¿ya? Que tienen los documentos. Y por eso hablábamos en la clase anterior, cuando hablábamos sobre los documentos mercantiles, a lo que era negociable y lo que no era no negociable. Porque en términos prácticos, para que ustedes lo vean, es cierto que un memo, se los dije, es importante porque puede ser una orden de un jefe, etcétera, pero no se compara con la importancia que tiene, disculpen la palabra, un cheque. Porque, por ejemplo, si a mí se me pierde un cheque de un cliente, es complejo, ¿ya? Es un documento que tiene un derecho a cobro y es como un momento que le causa un problema a un cliente. Entonces, cuando nosotros organizamos estos flujos de documentos, de información, digamos, de cómo se va a resguardar, quién lo va a guardar, quién es el responsable, hay que medir la implicancia que eso tiene. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las facturas. Ustedes, no sé si saben, pero
cuando nosotros entregamos hoy en día una factura en Chile, se emite lo que es la cuarta copia, cuando es una factura que no es pagada al contado. La cuarta copia de una factura, ya, es un documento que cuando tú recibes el producto y tú no lo has pagado, tú firmas esa factura, pones tu RUT y la firmas y estás confirmando que recibiste el producto. Esa factura se devuelve a la empresa, porque eso es lo que demuestra que tú estás debiendo ese dinero. Entonces, la factura se devuelve a la empresa. ¿Y qué pasó? Al chofer se le perdió la factura, la cuarta copia. Yo, como cliente, puedo no pagar esa factura, porque cuando yo pago la factura, yo le exijo a mi proveedor que me entregue la cuarta copia. Es como cuando hablamos, ¿se acuerdan el otro día del pagaré? Que el pagaré, cuando yo lo terminé de pagar, yo podía ir al banco y solicitarlo para decir que esa deuda se terminó. Bueno, la cuarta copia es lo mismo. Yo una cuarta copia me respalda. Si yo la tengo en mi poder, significa que yo pagué esa deuda. Y cuando una cuarta copia se pierde, o sea, hay que legalizar ante notario un documento, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que cuando hablamos de los flujos de información y cómo se resguarda la información y los documentos, tiene que estar muy detallado y considerando las personas que tienen que ser responsables de esos documentos. ¿Les queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Entonces, déjenme ver. Eso tiene que ver, digamos, con el flujo de la información. Ya podemos ver diferentes ejemplos, pero lo que más me gusta que les quede claro a ustedes, lo que más me interesa es el concepto que tiene que ver, que dentro del concepto del flujo de la información está el concepto de la responsabilidad de la documentación, donde se resguarda los documentos de la empresa y quién se tiene que hacer responsable de eso. Ahora, también por un tema de mejor organización. Ay, la palabra, no es organización, es... bueno, se me fue chiquillo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una empresa, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, les vamos a ver un flujo que tiene que ver... Aquí tenemos, por ejemplo, un flujo representado para revisar 4 documentos: la cotización, la orden de compra, la guía de despacho y la factura. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Que aquí hay diferentes departamentos que funcionan a través del flujo de la información. Por eso yo les hablaba del organigrama, que tiene que estar organizado, ya para saber, porque, por ejemplo, en este ejemplo que les coloqué en la PPT, hay un departamento de ventas que emite una cotización y recibe una orden de compra, ¿correcto? Está el departamento contable que recibe la orden de compra y emite la factura, es decir, significa que no hay un departamento, digamos, de facturación, está dentro del departamento de contabilidad, ¿ya? Y hay un departamento de logística que recibe la factura de contabilidad, emite guía de despacho y envía el producto. Entonces, cuando nosotros hablamos del flujo de la información, tiene que ver con los departamentos que existen dentro de una empresa. Cuando hablamos de logística, es el que despacha, está la bodega y despacha. Entonces se tiene que determinar cuál es el documento que va a usar logística para despachar. ¿Va a ser la factura? ¿Va a ser la guía de despacho? ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre una guía de despacho y una factura? ¿Alguien sabe? De despacho para entrega y factura para cobrar. Exacto. La guía de despacho, aunque acá en Chile tenemos la costumbre, digamos,
Bueno, a ver, ¿cómo lo explico para que no suene mal? Una cosa es la normativa y otra cosa es lo que se hace en la realidad, ¿correcto? Ustedes saben, como dice el dicho, de la teoría a la práctica hay un mundo de diferencias. Pero nos vamos a ir a la normativa, que es lo que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Y la normativa tributaria, ¿ya? Exige, y el documento que te autoriza a ti trasladar un producto es la guía de despacho. Por eso generalmente, si ustedes ven las empresas grandes, Falabella, los retail, digamos, cuando a ti te mandan un documento, cuando te mandan a dejar algo, siempre que tú firmas una guía de despacho, porque legalmente si a ti en la calle, al transportista, lo para un carabinero, ¿ya? Y le dice qué es lo que tiene que mostrar es la guía de despacho. Si él no tiene la guía de despacho, estaría expuesto a una multa. Aunque, como digo, de la teoría a la práctica, muchas veces hay empresas ya que evitan el tema de la guía de despacho y facturan de inmediato. Y se usa la factura también como muestra para trasladar. Pero en términos de la teoría y de la disposición tributaria, eso no debería ser. Entonces le digo, una cosa es lo que se dice y lo que se hace. Ya, o sea, la guía de despacho, si ustedes de repente le preguntan, la guía de despacho es el documento con el que yo puedo trasladar las mercaderías. La factura es el documento de cobro. Es el documento que yo le digo a la persona, yo te voy a cobrar esto que te entregué, es el documento de cobro. Y ese es un documento negociable. La guía de despacho no es un documento negociable. ¿Ya? Es simplemente el traslado de mercaderías. Y según la normativa tributaria en Chile, todas las cosas que salen de una empresa deben salir con una guía de despacho. Eso para que ustedes como normativa, esa es la que existe. Ahora, obviamente a veces en la práctica hay ciertas que se van dejando un poco de lado por la rapidez, por la forma de funcionar, ¿ya? Pero esa es la normativa. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente Disculpe, profe, Dime, yo tengo una duda. ¿Y el no cumplimiento de esa normativa puede implicar en alguna multa o algún... un parte ¿Ah? de carabinero. Okay. Un parte de carabinero. O sea, el carabinero te puede pasar un parte por no andar con la documentación correspondiente. ¿Ya? Ahora, como te digo, la verdad que no se hace, o sea, tiene que ser un carabinero muy, muy jodido, porque en general, hoy en día muchas empresas, también por un tema de costo, ya se utiliza la pura factura. Pero hay empresas que también, que les es más fácil, por eso te digo, todo tiene que ver un poco tiene que ver con la organización, porque por ejemplo una empresa, pongamos usted, la distribuidora Albi, yo creo que la han escuchado, la distribuidora Albi es como un supermercado, pero es un supermercado mayorista, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la señora Juanita le compra todas las semanas a Albi. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces se hace? Que entregan puras guías de despacho y facturan una vez al mes. Cuando se cierra cuando se va a cerrar el mes, tú tomas todas las guías de despacho y se las facturas. Y eso a veces se hace para no hacer tanta factura, sino que tú desarrollas las guías de despacho y facturas una vez al mes. Otros tienen la factura instantánea, que inmediatamente te hace una factura. Pero como te digo, va a depender siempre de la organización. El otro punto de la normativa tributaria, que es lo que les explicaba, esa es la normativa, pero que a veces, como también les explicaba, y son cosas con las que ustedes se van a encontrar cuando trabajen, ya de que lo que decía, la teoría de la práctica es distinta. A veces uno lleva como, no, las cosas, no, pero a veces la rapidez, la cosa, y hay ciertas cosas que se van haciendo normales. Como cuando hablábamos la semana, ¿se acuerdan? El cheque, del cheque a fecha. El cheque a fecha no existe legalmente. No existe. Pero es una forma de trabajar que se usa. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener, a veces nosotros tenemos que
saber la normativa, que es lo importante, ¿ah? Porque uno tiene que conocerla. Ustedes como futuros trabajadores en la parte administrativa, contable o futuros asesores, tienen que saber la normativa legal. Ahora, la práctica a veces hace que se normalicen ciertas cosas, ¿m? Pero la normativa legal siempre está, ¿ya? Y como les comentaba la otra vez, recuerden que una ley que se publica es una ley sabida por todos. Entonces yo no puedo decirle al carabinero, por ejemplo, yo no sabía que tenía que llevar la guía de despacho. No tenía idea. Porque eso no es mejor decirle, mire, ¿sabe que pucha, traje la pura factura, ando con la factura? Porque decir que yo no sabía, eso no es válido. Recuerden que la ley es súper clara. Cuando una ley se emite, del momento que esté emitida, se hace conocida, publicada en el diario oficial, se hace conocida por todos. Para la ley chilena no existe el desconocimiento de la ley. ¿Ya? O sea, eso es en todos los temas, chicos, civiles, judiciales, tributarios, en todos los temas. O sea, uno no puede ir al servicio de impuesto interno y decir, es que yo no sabía que existía esa ley. Ese no es un fundamento. ¿Ya? O sea, ese no es un fundamento para solicitar algo en el servicio de impuesto interno. ¿Ya? O sea, eso tienen que tenerlo sumamente claro. Las normativas son las normativas y se asumen conocidas por todos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. No, seguimos. Entonces, ahora, porque en el tema del flujo de información, digamos, lo que más podemos son ver ejemplos. Yo creo que ustedes tienen claro de qué se trata. O sea, el flujo es eso, es cómo se maneja la información, cómo se traspasa la información de un departamento a otro, quiénes son los responsables de esa información, ¿ya? Y quiénes son responsables de guardar la documentación. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Les queda claro el tema de, por ejemplo, estos pequeños flujitos de cómo funcionan en las empresas? ¿Sí les queda claro? Mi parte sí. Sí, está claro. ¿Sí? Sí, Ya. totalmente. Por ejemplo, aquí vamos a ver otro ejemplo, porque antes hablábamos de ejemplo de interno, un poco interno. Ahora, el flujo de una boleta de honorarios, por ejemplo. Ya, o sea, tenemos la cotización, la orden de servicio y la boleta de honorarios. Cotización, aquí pusimos departamento de logística, quien recibe la cotización, departamento contable, y quien luego recibe la boleta de honorarios para pagar, también departamento contable. Por ejemplo, ¿qué dice este ejemplo? Fue un trabajo que se hizo en el departamento de logística de una empresa. Por ejemplo, se le pudo haber pagado a un asesor de, ¿cómo se llama esto? Accidente. Se me olvidó el nombre. ¿Ya? A un asesor para ver el tema de los posibles accidentes que pueden haber dentro de una bodega. Entonces, nosotros hicimos la cotización, hablamos con la persona, con la empresa, se hizo la cotización, contabilidad la acepta, se emite la orden de servicio y se emite la boleta de honorarios. ¿Por qué es importante todo el proceso? ¿Ya? Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si, ¿cómo se llama? El departamento de logística habla con Juanito Pérez para que le venga a hacer una asesoría, pero no le comenta a nadie, ¿ya? Y va Juanito Pérez, le hace la asesoría, bla, bla, bla. Y después, obviamente, él quiere cobrar sus honorarios. Entonces va a mandar la boleta de honorario, ya que recuerden que hoy día es electrónica, va a llegar su boleta de honorario, y el departamento de contabilidad va a decir, oye, pero ¿quién autorizó esto? ¿Y por qué fue? ¿Qué era? Ahora, cotizamos en otra parte, Juanito Pérez era la mejor opción. No sé, Juanito Pérez nos cobró 500.000 pesos. Oye, pero si hay una empresa, la XX, que nos cobraba 300 por el mismo servicio. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante
cuando nosotros determinamos dentro de la organización cómo se va a funcionar, colocar, digamos, cómo se va a manejar toda la información. Porque uno dice, el flujo de información es eso. No, pero tiene que ver con estos sentidos. Hay un sentido detrás, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de las empresas, y esto es como lo que decía recién, algo que se normaliza, generalmente se piden 3 cotizaciones cuando uno quiere hacer un proyecto. Y es lo mismo que a veces cuando tú quieres hacer, por ejemplo, en tu casa, tú quieres hacer una ampliación. Uno como dueño de casa dice, ya, le voy a pedir a este maestro y a este, para saber cuál me sale más económico, quién me ofrece cada uno. Las empresas es lo mismo, ¿ya? Es decir, por eso se toman este tipo de situaciones. Es decir, se hace una cotización, se toma una orden de servicio. ¿Ah? ¿Para qué? Para que haya un orden. Una empresa desordenada obviamente va a poder cumplir sus objetivos, ¿correcto? Porque el desorden, y recuerden que todo en una empresa significa dinero, por lo tanto, si, como dice el ejemplo recién, se contrató a Juanito que costaba 500.000 cuando la empresa XX costaba 300 por el mismo servicio, obviamente estamos comparando manzanas con manzanas, así, obviamente hubo una merma para la empresa. ¿Correcto? ¿Y por qué fue? Porque no se hicieron los procedimientos correctos. Porque no hubo una buena organización. Entonces, es sumamente que la organización se conozca, se sepa cómo tiene que funcionar, que se sepa que la información, cómo se tiene que traspasar. Eso es el flujo de información, el flujo de información y de documentación. Entonces, por ejemplo, el proceso, ¿cuál es? Oye, necesita el departamento, quizás está bien. ¿En qué sentido? Por ejemplo, usando el mismo ejemplo, el departamento de logística tiene la orden de traspasar a contabilidad, digamos, la cotización que ellos ya aprobaron, que ya está hecha. Pero si yo me voy al departamento de logística, hay un archivador que dice cotizaciones, trabajo X, y hay 3 cotizaciones. Y la cotización que ellos mandaron a contabilidad era la mejor opción. Entonces, ese es otro tipo por ejemplo, de organización, ¿ven? Una puede haber sido que a contabilidad se le pide que haga todo el proceso, que pida la cotización, que pida las 3, etcétera, y contabilidad decide. Otra forma, decimos, cada departamento tiene la orden de solicitarlo y ellos ya a contabilidad, por ejemplo, solamente mandan la que ellos han decidido que es la mejor opción. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que les vuelvo a repetir, todas las organizaciones funcionan de forma diferente. Ya cada empresa tiene sus propios procedimientos y cuando nosotros llegamos a trabajar a esa empresa, nos adecuamos a esos procedimientos. También podemos hacer un aporte a esos procedimientos como administradores, obviamente. Pero lo que quiero que les quede claro es que no siempre las organizaciones funcionan igual y no usan ni los mismos procedimientos. Bueno, hay ciertos documentos que son obviamente, es una normativa legal, la factura es en todas partes, pero las formas de trabajarlas y de guardar la información no es la misma, ¿ya? Eso es sumamente importante para cuando nosotros entramos al área laboral, porque a veces cometemos el error, y lo digo por experiencia, cuando recién partí a trabajar, que dice, no, pero es que la otra empresa lo hacíamos así, po. Entonces tu jefe te va a mirar, bueno, ándate a la empresa, ¿me entienden? Ahora, claro, si es un aporte donde yo digo, no, ¿sabe qué, jefe? Mire, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si esto, en vez de hacerlo así, lo hacemos así y organizamos, digamos, que las facturas vengan de esta manera, que haya alguien responsable, que alguien firme? En el área, estimados, en el área contable y financiera de una empresa, en la parte administrativa, es sumamente importante que ustedes sean cuidadosos con ese tipo de cosas el día que trabajen, el tema de las responsabilidades y de hacer que la gente se haga responsable también, en términos de firmar los papelitos de quién autorizó una cotización, quién autorizó un servicio, ¿ya? ¿Por qué voy a pagar esta factura? Eso es sumamente importante cuando nosotros trabajamos en el área contable. Miren, yo siempre nombro a los vendedores,
Entonces digo, porque yo trabajé muchos años con una persona que él tenía un dicho, que nosotros, el departamento administrativo, contable y financiero, éramos un mal necesario. ¿Mm? Porque muchas veces te dice, es que el departamento de venta es lo más importante, porque son los que producen la venta y por lo tanto son los que producen los ingresos, ¿correcto? Y es completamente obvio, o sea, así funciona la empresa. Pero la parte administrativa, contable y financiera es la que le da el soporte a las ventas. Porque si el departamento de ventas solamente vende, pero no toma en cuenta todo lo demás que ocurre, tampoco la empresa va a funcionar. ¿Mm? Es como hablábamos el otro día, sí, claro, el vendedor, porque por ejemplo es importante el flujo de la información, los documentos, ¿por qué? Porque cuando hablamos la nota de venta, podemos ver qué descuentos están haciendo los vendedores, ¿correcto? Porque no sé, pues si hay un producto o hay una línea de productos, por ejemplo, que nosotros marginamos un 15% y el vendedor da un descuento del 15%, ¿qué pasa ahí? Claro, porque el vendedor quiere vender. Entonces, por eso sumamente la parte administrativa tenemos que tener los controles para que ese tipo de cosas no pasen. Y por eso es importante el flujo de información y el flujo de los documentos. ¿Mm? Porque nosotros tenemos que revisar una cotización, revisar, oye, ¿qué pasa con los descuentos? Oye, pero si estamos marginando un 15%, no podemos dar un 15% de descuento, como máximo un 5%, a menos que, por ejemplo, quizás quieras eliminar esa línea de producto, tienes sobrestock y se toma la decisión de vender al costo, ¿ya? Pero esa es una decisión que se toma. No que un vendedor por cuenta suya dice, no, ofrecí un 15%, ¿ya? Y cuando uno trabaja, estimado, lamentablemente a veces se encuentra, cuando trabajas con vendedores, a veces con ese tipo de situaciones. Y a nosotros la parte que somos a veces el dolor de cabeza para ellos es, por ejemplo, demostrar que, oye, cuidado, tenemos la obligación de revisar y de demostrar que ahí algo está pasando. ¿Mm? Así que eso para que ustedes entiendan lo importante que es de cómo se maneja la información y hacer buenos procedimientos. Y hacer buenos procedimientos en términos de todo esto, también hay que tener cuidado con no ser burocrático, ¿ya? O sea, hay que ser también eficientes, ¿ya? Es decir, esa es la palabra, la eficiencia, porque no necesito, o sea, no podemos caer que para poder controlar bien, yo digo, no, vamos a pedir 10 cotizaciones como mínimo. O sea, imagínense si por cada compra de un lápiz yo pido 10 cotizaciones, ¿ya? Eso es ineficiencia. Entonces, cuando nosotros diseñamos o trabajamos en una empresa y armamos procedimientos, estos también tienen que ser eficientes. Porque el llenarnos de papeles, tampoco es un buen proceso, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que buscar siempre la eficiencia, buscar de decir, ya, ¿cómo es lo que hablábamos el otro día? Tenemos el organigrama, aunque sea una empresa pequeña, ya, ¿qué responsabilidades vamos a dar? ¿Y cuáles van a ser los procedimientos más o menos que vamos a utilizar? ¿Cómo va a ser este flujo de información? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo van a ser las ventas? Hoy trabajamos, no sé, en el departamento contable, la contabilidad lleva las ventas, la contabilidad, somos 3 personas, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser eficientes en términos de diseñar los procesos con los que cómo vamos a trabajar. Ya no sé, ya el contador general, a él le va a llegar lo más importante tal vez. Nosotros vamos a mirar la parte, ya yo voy a recibir las compras, tú te encargas de las ventas, vamos a hacer un resumen semanal, no sé. Pero ustedes tienen que buscar dentro de todo la eficiencia, pero con buenos controles, ¿ya? Porque tampoco irnos a los extremos de
no controlar nada para hacer todo más rápido, ¿cierto? Tampoco funciona. O sea, oye, ¿dónde guardamos las facturas? Oh, ese que no sé, po. En algún archivador de los que tengo aquí en la oficina está. No. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tenemos el orden de decir, no, todas las facturas de venta o todas las facturas que se van a pagar, mira, cada 15 días armamos el archivador, lo revisamos, sacamos lo que se cobra, lo que se paga. No sé, es un ejemplo. Ustedes verán en cada empresa cómo funciona, pero los procedimientos se tienen que dar. Y aunque sea una empresa muy pequeña, es sumamente eficiente tener ordenadas las cosas. El orden en el departamento financiero contable es básico. Es básico. O sea, ustedes como futuros trabajadores en esas áreas tienen que aprender a ser ordenados. Todos. O sea, todos tenemos que ser así en esta área, sobre todo en esta área de que es la que maneja, digamos, lo que va a determinar la contabilidad de la empresa. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Profe, No, de profesora. no. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver, si ustedes ven, este PPT es cortito, ¿ah? Porque tiene que ver, y yo creo que en el fondo todos hemos, de alguna manera, no sé si ustedes han trabajado, no les veo las caras, no sé si son tan jovencitos o no, pero los que hemos tenido, digamos, vida laboral ya, sabemos cómo más o menos funciona dentro de una empresa, ¿ya? Y lo importante es, como digo, el orden, y tener buenos procedimientos. Eficiente, no tan burocrático, ¿ya? Porque la burocracia, todos sabemos, no es buena. O sea, el exceso de papeles no es bueno. Y el no tener papeles tampoco es bueno. Entonces, lo que tenemos que buscar siempre dentro de las organizaciones son los equilibrios. ¿Mm? Entonces, eso sería que tiene que ver con los flujos de documentos. Y los flujos de documentos están relacionados con el organigrama. ¿Mm? Porque a través de los organigramas nosotros determinamos cómo va a fluir la información de un departamento de una empresa a otro. ¿Ya? Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el fondo todo va haciendo relación. Todo, la documentación, el flujo de documentos, el organigrama, la empresa que decidimos crear. ¿Ah? Por eso cuando yo les hablaba de que una empresa es algo dinámico, ya es algo con vida. Ustedes aquí lo pueden ir viendo, es algo dinámico porque está con vida, se mueven cosas para todos lados de la empresa. Y por ejemplo, por eso una empresa tiene que estar bien. Es como el cuerpo humano. Si tú estás saludable, vas bien. Una empresa que está saludable, que es ordenada, que funciona bien, va a ir bien. ¿Ah? Esa es más o menos una analogía, pero es la realidad. ¿Mm? Una empresa que no tiene procedimiento, que no está ordenada, que nadie sabe dónde están los papeles, que firmó un contrato y no sabe cuándo vence el contrato. ¿Ah? O sea, y todo al final, ¿quién produce eso? Gastos. Y los gastos son costos. ¿Ah? Y eso afecta el estado financiero de una empresa, porque en el fondo es dinero. ¿Mm? Y eso es lo que quiero que también les quede claro, que al final todo esto que vemos de organizar, de ordenar una empresa, tiene que ver con el fin financiero, ¿ah? De maximizar los recursos, de maximización de los recursos. Porque si, como les da los ejemplos de antes, si no maximizamos los recursos, vamos perdiendo dinero. ¿Mm? Si perdemos una factura, el cliente puede decir, no te pago. No, y ya, mírate, tráeme la factura legalizada. Tienes que ir a gastar plata en un notario. Legalizar la factura. ¿Ah? Y el cliente puede decir, no te la pago, si yo necesito la cuarta copia. Yo necesito la cuarta copia para respaldarme que yo te pagué. Po. Si perdemos un cheque, ¿ah? Un cheque tiene, de la fecha que tiene el cheque, también para que lo sepan, cuando nosotros en un cheque, por ejemplo, dice que el cheque venció el 28 de julio, entonces el cheque dura 60 y, a ver, en Santiago son 30 y 60 días. Entonces, ¿qué ocurre?
que el cliente te va a decir, mira, yo no te voy a pagar ese cheque hasta que el cheque no esté vencido. ¿Por qué? Porque a mí me lo pueden cobrar en el banco, por ejemplo, si era un cheque abierto, ¿ya? Entonces, mientras el cheque no esté vencido para cobrar, yo no te voy a pagar ese cheque. Y tiene toda la razón el cliente. ¿Mm? Porque quizás él te paga el cheque de nuevo y va otra persona que se encontró el cheque y si el cheque está abierto, va al banco y lo cobra. Entonces él pagó 2 veces. ¿Mm? Entonces, por eso es tan importante, aunque suene repetitivo, el tema de la responsabilidad y del orden dentro de las empresas, ¿ya? Porque eso nos va a permitir manejar de forma correcta y disminuir los gastos financieros que se puedan crear. ¿Mm? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas hacia atrás de cómo se relaciona el flujo de documentos, con los documentos, con el organigrama? ¿Alguna duda? No, profesora. ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, vamos a pasar. Mire, yo esto lo quería dejar para la otra clase, pero como el tema de, digamos, del flujo de documentos no es algo tan, es algo en el fondo de conversar, de que ustedes lo entiendan, ¿ya? No sé, como tengo que terminar la clase antes hoy día porque tenemos esta reunión en la tarde, díganme ustedes, ¿dejamos hasta ahí el flujo de documentos o pasamos al tema de factorización o esto lo vemos en la próxima clase? ¿Qué prefieren? ¿Terminar con un tema o avanzar al tiro con la factorización? Profe, yo creo que deberíamos dejarlo para la próxima clase porque así abarcamos, pasarlo a la rápida no tiene brillo, por lo menos para mí. Porque la factorización no es difícil, Tiene razón, Sergio. es más, quiero que la comprendan bien porque es algo que se está usando mucho hoy en día y que se va a usar mucho cuando partamos de nuevo, cuando las economías empiezan a crecer y necesitamos flujo financiero, necesitamos caja. La factorización es un punto importante de movimiento dentro de la economía, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá, terminamos con el flujo de información. Hagan las tareas, chicos, hagan el foro. Recuerden de que es importante porque eso puede aparecer en el examen, ¿ya? Yo se los repito. Espero el jueves a ver que sus compañeros hayan terminado hoy día de algunos que no habían subido la evaluación sumativa. También les pido, yo sé que ustedes tienen un WhatsApp de compañeros, estamos funcionando todo así en sistema online, de que el domingo en la noche a las 24 horas se cierran las evaluaciones. Entonces, a ver, para mí no es justo para las personas que cumplen y hacen el esfuerzo de entregar su examen, su evaluación en la hora que corresponde, y a las personas que lo entregan 2 días después. O sea, o nos ponemos de acuerdo, si ustedes, por ejemplo, me dicen, profesora, porque todavía quedan 2, correcta, la tercera y la cuarta. Si ustedes me dicen que quizá el tiempo es muy corto y se ponen todos de acuerdo y decimos, ya lo vamos a entregar los días miércoles, yo no tengo ningún problema porque en eso, dadas las circunstancias, podemos hacer una flexibilidad. Pero lo que no me parece justo, ya, y quiero que lo hablen ustedes en su grupo, ya, de que no sé, pues la señorita Claudia entregó a las 12 de la noche y se dio el trabajo y el esfuerzo, y yo considero que ese esfuerzo tiene que ser validado. ¿Me entienden? ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Sí, profe. Sí, profesora. Profesora, ¿Ya? pero entonces, ¿qué pasará con los que lo entregan atrasado? Es que se supone que hay una normativa de que uno debería bajar puntaje, entonces a mí eso, yo no quiero llegar a eso, ¿ya? Entonces, no quiero, porque yo sé que estamos todos, porque yo sé que estamos en una situación distinta, muchachos. O sea, sé que estamos en una situación de que de repente se te cae el internet, que no todos, a veces hay un solo computador en la casa para trabajar. Oye, son todas situaciones que todos estamos viviendo, ¿ya? O sea, hay que ser realistas en la situación actual que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo mejor, para que no se atrasen ustedes, no me atraso yo, es que ustedes, para las 2 pruebas que quedan,
Sí, en su grupo, pónganse de acuerdo. Me dicen, profesora, sí, va a ser el domingo y es el domingo a las 12 de la noche. O decimos, va a ser para el martes. Pero es el martes y es el martes. ¿Ok? Sí, está Sí, bien. profesora. Lo importante es que cada uno, si puede, avise o converse con el profesor y le diga, tengo Exacto, yo no tengo problemas, ningún problema. porque puede pasar que uno tenga problemas. A mí me pasó en la otra No, es clase. que a todas Marías, es como recién yo les decía, hoy día se cayeron los servidores de BTR, entonces yo no, ¿cómo se llama? No estaba segura si iba a poder hacer la clase, ¿ya? Yo también estoy haciendo cursos de capacitación, por el ENAC a mí me los exige, ya, para que ustedes sepan, los profesores tenemos que estar haciendo capacitaciones en el sistema de cómo funciona ENAC, ¿ah? Y yo el sábado y el domingo tenía que entregar un trabajo y se cayó el servidor, entonces no pude entregarlo y también avisarle a la profesora que a mí me está haciendo clase, profesora, ¿sabe qué? Tuve problemas todo el fin de semana y no lo pude entregar. Entonces, por eso les digo, estamos en una situación distinta, ¿ya? Y hay que tener obviamente el criterio y la flexibilidad, pero lo que no podemos hacer es ser adivinos, ni ustedes ni yo. Si, por ejemplo, Sergio me dice, profesora, ¿sabe qué? Tengo un problema, yo se lo voy a entregar el martes, cero problema. Pero yo estoy esperando, entonces, porque ¿cómo los evalúo si no tengo todas las pruebas? Entonces, subirle las notas a algunos, no a los otros. Entonces, al final esperar, ya, me llegarán hoy día los que faltan. Entonces, organícense, ya, y ustedes ponen, el domingo, y el que tiene algún problema, me avisa, y el que no avisó, bueno, es porque no lo hizo y lo quieren checar después, y bueno, cada uno es responsable de lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Otra consulta, Dígame. ¿todos vamos a dar exámenes o se van a eximir algunos según la nota? Mira, yo no, voy a hablarlo con el profesor Luis, el jefe de carrera, pero yo tengo entendido, estoy en esta Mariano, que como estamos por este sistema online, todos dan examen, porque como el examen lo hacen en la casa, entonces no es lo mismo cuando ustedes se tenían que preparar y vamos así nomás a la sala de clases, pues. Entonces yo creo que todos van a dar examen. ¿Mm? Pero Ah, ya. vamos bien, no se preocupen. Sí, yo sé que les va a ir bien a todos porque yo he visto que son bastante responsables y estoy muy contenta con eso. ¿Ah? O sea, en la segunda evaluación sumativa no le revisaba, pero los trabajos que los he leído ya, ¿ah? O sea, hay una diferencia a la primera, ¿ya? O sea, así que eso para uno como docente es muy gratificante. ¿Sí? Así que ya chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves a la hora normal, a las 14 horas. Y les agradezco que hoy día hayan participado en la clase a la 1:30 por la reunión que hay más tarde, así que muy agradecida por haberme apoyado en eso. ¿Ya? Así que nos vemos chicos el jueves. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Cuídese. profe, Sí, profesora, gracias. adiós. Cuídese. Que descanse. Chao Chao. a todos. Chao, Chao. chao chicos.